Estupendo. Bueno, pues como decía, soy Antonio Nieto, médico de urgencias del 061 de Murcia, y voy a hablaros sobre los datos relacionados con el escasez durante la pandemia del COVID-19 que nos acontece. Como todos sabéis, el infarto del síndrome coronario agudo es una emergencia. En él se produce una trombosis de un vaso sanguíneo del corazón y la consecuente isquemia del músculo cardíaco. Esto lo vemos habitualmente con síntomas como el dolor torácico, el cortejo vegetativo y vemos en el electro alteraciones. Si perdura esta isquemia y no la solucionamos con una revascularización, pues esta isquemia va a evolucionar a necrosis con el consiguiente pronóstico nefasto que puede tener. Es decir, problemas como insuficiencia cardíaca, problemas mecánicos de la pared del corazón e incluso pues, la muerte del paciente. En este estudio de 2004 podemos ver cómo por cada 30 minutos de retraso en la reperfusión, pues aumentó un 7,5% el riesgo de mortalidad. Nos encontramos con múltiples barreras a la hora de atender a los pacientes y a la hora de trasladarlos, que justifican los retrasos, incluso la no atención de los mismos. Barreras tales como el problema que hay de colapso en las llamadas del 112 y que hace que los propios pacientes o que los médicos que reclaman una ambulancia para trasladar a un paciente o para atenderlo en un centro de salud o en un SUAP, pues al final la ambulancia llegue, se coja el teléfono más tarde y el parte de la ambulancia se le dé más tarde también. En cuanto a las ambulancias, pues también existe un colapso en el número de ambulancias, de personal sanitario, y esto pues impide que lleguen al sitio de la emergencia a tiempo y que lleguen también a los hospitales de destino a tiempo. Siempre van un poquito más retrasadas. Y luego pues, se ven también barreras en cuanto a la fibrinolisis que se hace en el hospital, en la angioplastia primaria que se hace, en la fibrinolisis que luego no han funcionado y se le tiene que hacer una angioplastia primaria. Y por último, pues las barreras en ingresar a los pacientes en unidades de cuidados críticos. Todo esto, pues, en zonas donde ha habido mucha incidencia de COVID y mucho colapso a nivel prehospitalario y hospitalario, pues se han visto retrasos hasta de 60 minutos desde el primer contacto médico hasta que el paciente se le ha hecho la angioplastia primaria. Con las consecuencias de más muerte y de más morbilidad. Bien, estudios se han hecho a nivel de todos los países del mundo, pero nos vamos a fijar en este estudio que se hizo en España y al final lo que busca este estudio es comparar en 75 unidades de cardiología con angioplastia, incluido el Hospital Universitario Virgen de la Risaca, los pacientes que se trataron en estos hospitales en periodos de tiempo de 2020, cuando empezó la pandemia, y de 2019 en ese mismo rango de fecha. Los resultados de estos estudios españoles pues, fueron muy parecidos a resultados de otros estudios a nivel internacional. Bien, en este estudio lo primero que nos destacamos es una reducción del 27% de activaciones del código infarto. Y esto fue bastante homogéneo, prácticamente en casi todos los hospitales, un 96-97% de los hospitales se objetivó esa reducción del 27% de activaciones de código infarto. También estas activaciones tuvieron una mayor especificidad. La época del COVID fueron de un 90,7% los códigos infartos confirmados y en cambio en el 2019 pues, fueron un poquito más bajas, de un 84,9%. Y lo que ya nos sorprendió fue que las técnicas de
de revascularización, pues siguieron un poco los mismos procedimientos de siempre, porque primaba la angioplastia primaria frente a la fibrinolisis. Más o menos se mantenía en cifra la angioplastia primaria de un 94,6% frente a la fibrinolisis, que se quedaba en torno a un 4%. Esto al final, pues lo que nos indica es un poco que los centros con código de infarto, pues al final creen mucho en la angioplastia primaria, y el COVID pues no lo frenó para seguir estas terapias de reperfusión más o menos en la misma línea. En esta gráfica se ve un poco la evolución en verde de los números de casos de COVID, y en las barras rojas y azules se ven las angioplastias diarias que se iban haciendo en los hospitales antes del COVID, que son las barras rojas, y después del COVID, que son las barras azules. Y aunque el número de casos aumentó, pues se ve que la técnica de reperfusión de angioplastia primaria, pues al final fue la que primó, y más o menos se mantuvieron las mismas angioplastias primarias en relación a años anteriores. En cuanto a los casos diagnosticados de COVID, en esta muestra de pacientes, un 3,3% de los pacientes llevaban una PCR positiva antes de llegar al hospital. Un 6,2% de los pacientes tenían síntomas compatibles con COVID antes de llegar al hospital sin PCR previa, y de esos salieron positivos un 34,9%. Y el 79,5% pues no tenía síntomas compatibles con COVID, y fueron positivos un 0,9%. Con lo cual, más o menos un 6% de esa muestra de pacientes fueron PCR positivos. Bien, en cuanto a las características basales, en edad, sexo y antecedentes cardiovasculares, pues más o menos estaban igual los pacientes en el 2019 que en el 2020 con la pandemia. Sí que se encontraron más casos de enfermedad coronaria previa, posiblemente porque en este tipo de pacientes el umbral pues no había aumentado tanto a la hora de activar el código de infarto como en el año anterior. Sí que se encontró que el primer contacto médico sobre todo era con servicios de emergencia prehospitalarios, más que con atención primaria y con los hospitales, y posiblemente esto esté relacionado con el miedo que tenían los pacientes a no contagiarse en centros sanitarios. Otra vez resalta que la estrategia de reperfusión pues, fue más o menos la misma en el 2019 y en el 2020, y que las complicaciones antes de la angioplastia primaria pues también fueron más o menos las mismas. Posiblemente esto nos ha llamado la atención porque los infartos eran más evolucionados, y posiblemente sea por la amplitud de la muestra. Y bueno, durante el intervencionismo lo que sí que se vio es que se utilizaban más inhibidores de la glucoproteína 2B3A y más trombectomías mecánicas. El inhibidor de la glucoproteína 2B3A es un antiagregante y se utiliza normalmente durante el intervencionismo cuando hay más cantidad de trombo en el vaso. Y la trombectomía mecánica, lo mismo, la trombectomía mecánica al final lo que saca es el trombo del vaso con un dispositivo especial. Esto nos podría hacer pensar que los pacientes, se ha utilizado más antiagregante y más trombectomía mecánica porque los pacientes podían ser COVID positivos, pero la realidad es que de la muestra solamente un 6% eran COVID positivos. O sea, lo normal es que se le pueda achacar más a que los infartos eran más evolucionados. Y bueno, los intervalos de tiempo, los retrasos realmente que se han objetivado, pues sobre todo se han objetivado más retrasos en el intervalo entre el inicio de los síntomas y el primer contacto médico, que era de unos 30 minutos más aproximadamente en la época de COVID. En la llegada del paciente al hospital desde el primer contacto médico prácticamente no se han visto diferencias en los retrasos, y en la llegada del paciente ahí a la sala hemodinámica hasta que se le reperfundía el vaso, pues se ha visto un poquito de retraso,
unos 4 minutos aproximadamente, pues que puede estar relacionado un poco con la preparación del personal, la colocación de los EPI, la preparación de la sala y todo eso. Bien, y en cuanto a la mortalidad, pues sí que se ha objetivado un aumento de mortalidad en los pacientes. En los análisis que se han hecho en este estudio, al final, gran parte, o sea, una parte de la mortalidad está relacionada, la han relacionado con el COVID. Y las complicaciones después de la angioplastia, pues tampoco se han visto modificadas de un año a otro, del 2019 al 2020. También posiblemente por el tamaño muestral. Si hubiera tenido un tamaño muestral más grande, pues a lo mejor sí se habrían visto más complicaciones porque lo normal es que las hubiera habido al estar los infartos pues más evolucionados. Bien, en cuanto a la probabilidad de que el síndrome coronario agudo tenga una presentación más tardía, pues han encontrado una relación directamente proporcional con el grado de confinamiento, el número de ingresos por COVID y el grado de reestructuración de los servicios de cardiología. Y en cuanto a las complicaciones tras el síndrome coronario agudo con elevación del ST, pues no se han hecho estudios específicos comparando con pacientes COVID con no COVID, pero sí que se han reportado pues, muchos casos y concretamente os lo comento que está publicado en la Revista Española de Cardiología, que es un infarto anterior evolucionado en el que se produce como complicación una comunicación interventricular. Bueno, y lo que tenemos que tener claro es que ha habido pacientes pues, que no han llegado al hospital, que se han muerto en casa por el miedo a no llamar, por el retraso en la llamada y que si lo hubiéramos atendido a tiempo, pues posiblemente el pronóstico hubiera sido distinto. Todos conocéis el caso de Italia, donde hubo muchos más casos de COVID y se escribieron muchas paradas cardiorrespiratorias en casa que posiblemente pues, muchas de esas fueran infartos que no llamaron y por lo tanto pues acabaron en mortalidad. Y bueno, aquí en Murcia pues la manera de organizarnos pues un poco ha sido aumentar el número de unidades del 061, unidades específicas de COVID, tanto asistenciales como ambulancias no asistenciales. Las ambulancias COVID asistenciales pues van a avisos con alta sospecha o con confirmación de COVID que necesita el paciente asistencia. También se utilizan para traslados intrahospitalarios de pacientes COVID y las no asistenciales pues se utilizan normalmente cuando va una unidad del 061 a un domicilio, encuentra un paciente que necesita ir al hospital para estar en observación, para hacerle pruebas complementarias, pero no necesita una atención médica en el traslado, pues se traslada en una ambulancia no asistencial. Y esto, pues la ventaja que tiene es que se han estado reservando así unidades del 061 para poder seguir atendiendo a pacientes, tanto COVID como por otras patologías distintas. Otra de las cosas que tenemos hace relativamente poco, hace 2 o 3 semanas, son los test rápidos de antígenos que nos permiten diagnosticar en el domicilio a los pacientes. Y bueno, yo les veo 2 ventajas fundamentales que son una, que los pacientes que no necesitan ser trasladados al hospital pero tienen síntomas compatibles con COVID, pues podemos confirmarle con el test de antígenos y dejarlos cuarentenados en casa sin que salgan a la calle y notificarlo a su médico de familia para que siga haciéndole el seguimiento. Y luego otra ventaja que le veo es que un paciente, en el caso estamos hablando del síndrome coronario agudo, que durante el traslado al hospital podamos hacerle una prueba COVID y ya sabiendo el resultado, pues se puede orientar un poquito el paciente ya en el hospital. Otro mecanismo que han adquirido los servicios de urgencias de atención primaria, que también atienden pacientes en el lugar, es hacer 2 circuitos de asistencia. Han creado carpas para la espera y la atención de pacientes respiratorios
y de esa manera no contaminar al resto. Y, por último, otro de los cambios significativos que se ha hecho es que en el centro directivo, donde se coge la llamada del 112, pues se han añadido una serie de preguntas para ver si el paciente puede tener síntomas compatibles con COVID o no. Si el paciente tiene fiebre, si tiene tos, si tiene dificultad para respirar, si tiene anosmia, y todo eso pues se le transmite a la unidad que va de camino al domicilio, y lo que va a hacer es que la unidad pues ya vaya advertida y se vista de una u otra manera. ¿Cómo nos vestimos? Pues para pacientes que no son sospechosos ni confirmados de COVID, nuestro traje habitual, y aparte llevamos una bata impermeable, unos guantes, una mascarilla FFP2 y una mascarilla, unas gafas de protección y una máscara sobre todo eso de protección. Y ya pacientes que tenemos alta sospecha de COVID o COVID confirmados, pues ya el traje incluye una capucha, una gafa de protección, una mascarilla FFP2, un traje calza. Y luego pues el equipo, si tenemos que trasladar al paciente, pues va preparado con plásticos para la camilla, para el respirador, para todos los elementos que llevamos, y para la ambulancia lo mismo. Muy bien, pues luego si queréis podemos seguir hablando de la discusión de todo esto. Muchas gracias por todo.